los albores de la humanidad, cuando las cadenas de la ley y el yugo del gobierno aún no aprisionaban a la libertad de los hombres, el mundo se convirtió en un escenario de épicas contiendas. Guerras tribales, impregnadas de una ferocidad salvaje, irrumpieron en el escenario de la historia. En esta era turbulenta, la supervivencia y el dominio se alzaron como monedas de cambio supremas, y las tribus lucharon en un torbellino de pasiones por los recursos menguantes, por el control de tierras fértiles y por la afirmación ardiente de sus propias identidades. Pero en medio de este tumulto de desafíos y combates, se alzaba una leyenda que eclipsaba a todas las demás. Desde las sombras de la historia emergían los Benteke, un clan poseedor de una brutal y despiadada fuerza. Sin embargo, lo que más infundía temor en los corazones de sus enemigos no era solo su formidable destreza en el campo de batalla. Era algo más, algo siniestro y misterioso que los convertía en seres apartados de la humanidad misma. Cuando los guerreros Benteke entraban en el fragor del combate, una metamorfosis insólita se apoderaba de ellos. Sus ojos, antes vivaces y humanos, se tornaban blanquecinos, como si reflejaran una conexión con alguna fuerza sobrenatural. Su piel adquiría una textura áspera, como si hubieran absorbido la esencia misma de la tierra que pisaban. Sus músculos se hinchaban, sus cabellos crecían en una melena majestuosa, y sus dientes, afilados como colmillos, destilaban un aura de ferocidad indomable. Pero lo más asombroso eran los tatuajes que adornaban sus cuerpos, que parecían cobrar vida propia en la oscuridad, un testimonio sombrío de un poder oscuro. El origen de esta fuerza inhumana residía en el chamán de la tribu, conocido como Nibara el de las sombras. Sus artes oscuras, sus rituales prohibidos, habían forjado una conexión perversa entre los guerreros y los espíritus de la destrucción de la selva. Una maldición ancestral se inscribía en sus cuerpos en forma de tatuajes intrincados, una marca de infamia y poder. Los niños Benteke eran criados en la sombra de esta maldición, educados desde su más tierna infancia para abrazar la violencia y la dominación como ideales supremos. Pero lo que desconocían era la verdadera naturaleza de su poder. En realidad, estaban atrapados en un torbellino de malevolencia que permitía a los espíritus oscuros apoderarse de sus cuerpos, convirtiéndolos en marionetas despiadadas de la destrucción. La maldición era implacable y grotesca. Incluso en el fragor de la batalla, los Benteke podían volverse contra sus propios hermanos de sangre, sumidos en una danza macabra de posesión y violencia. Esta maldición sin tregua mantenía a las tribus en un ciclo eterno de conflicto y devastación. Las tribus, desesperadas por liberarse de esta amenaza, desplegaron todos los recursos a su disposición. Lanzas, fuego y trampas forjadas con ingenio se erigían como barreras contra los Benteke, pero todas resultaban ineficaces ante esta maldad ancestral. En el umbral del desastre inminente, un grupo de valientes chamanes de distintas tribus unieron sus fuerzas en un intento desesperado por romper el yugo de los Benteke. A través de rituales ancestrales y una invocación audaz a los espíritus de la selva, buscaron una solución definitiva. Sin embargo, el destino tenía sus propios designios y en el momento culminante del conjuro, los Benteke desataron su feroz embate. A pesar del asalto inminente, el conjuro se completó con una determinación inquebrantable. Los Benteke, en medio de su ataque, fueron víctimas de una transformación épica. Su fiera naturaleza se fusionó con la esencia misma de la selva y en un giro insólito del destino, se convirtieron en criaturas de la noche, lobos y monos, custodios oscuros de la naturaleza que los había engendrado. Los chamanes, por su parte, se convirtieron en tótems, guardianes silenciosos que se alzaban como protectores de la humanidad contra la amenaza persistente de los Benteke. En los recovecos más profundos de la selva, estos tótems encarnaban la fuerza y la voluntad de las tribus unidas, una defensa final contra la vorágine destructiva. Los tótems, se cuenta, mantienen a raya a los Benteke. Pero el respeto hacia estos guardianes ancestrales es vital, pues aquellos que osen profanarlos desatarán una venganza descomunal. En las noches de luna llena, los descendientes de los lobos Benteke se desatarán como una tormenta furiosa, persiguiendo a las almas insolentes que desafíen el espíritu de la naturaleza. En las noches de luna nueva, los monos de la selva cobrarán vida, y su justicia caerá sobre aquellos que menosprecien su legado. Y así, la leyenda de los Benteke perdura en los susurros de las hojas y en los aullidos de la noche.
Un recordatorio sombrío de un pasado tumultuoso y una advertencia eterna de los peligros que yacen ocultos en las profundidades de la naturaleza misma. En un mundo asolado por el desequilibrio ambiental y la explotación desmedida, la humanidad se enfrenta a una pesadilla sin precedentes. La naturaleza, enfurecida por décadas de abuso, ha despertado a los Benteke, sus guardianes oscuros y vengativos. Las ciudades y pueblos están en ruinas y la vida tal como se conocía ha quedado atrás. La historia sigue a Isabel, una joven superviviente que ha buscado refugio en un pequeño enclave remoto junto a otros sobrevivientes. Pero incluso en este rincón aparentemente seguro, la sombra de los Benteke se cierne implacablemente. Un día, mientras explora los alrededores, Isabel encuentra un antiguo tótem tallado con símbolos misteriosos, similar a los que cuentan las leyendas tribales. Intrigada, lo lleva de regreso al enclave. A medida que la luna llena se eleva en el horizonte, el tótem comienza a emitir un brillo tenue y un zumbido siniestro. La atmósfera se carga con electricidad estática, y los supervivientes sienten una presencia inquietante que se cierne sobre ellos. Las pesadillas acechan sus sueños, imágenes grotescas de los Benteke emergiendo de la selva oscura y marchando hacia ellos con ojos inhumanos y colmillos afilados. La tensión en el enclave aumenta a medida que los días pasan y los fenómenos extraños se multiplican. Plantas y árboles cobran vida de formas grotescas, retorciéndose y retorcidos en figuras monstruosas. Animales que alguna vez fueron familiares se convierten en deformes aberraciones, acechando en las sombras. Los supervivientes comienzan a escuchar murmullos y risas malévolas en el viento, mientras figuras borrosas acechan en los límites de su visión. Desesperada por encontrar respuestas, Isabel se adentra en la selva en busca de las raíces de la maldición. Pero en su búsqueda, descubre un claro cubierto de tótems antiguos, cada uno emanando una oscuridad palpable. Los tótems parecen moverse con vida propia, sus sombras danzando en la luna llena. Isabel siente un tirón irresistible hacia ellos, como si estuvieran llamándola. Cuando Isabel toca uno de los tótems, una visión aterradora la consume. Ve una horda de los Benteke emergiendo de la selva, sus cuerpos deformados retorcidos en un baile macabro. Los rostros de los Benteke están retorcidos en expresiones de odio y venganza, sus ojos blancos brillando con una malicia inhumana. El líder de los Benteke se acerca a Isabel en la visión, su voz un susurro inquietante en su mente. «Has liberado la maldición», murmura el líder. «Ahora, la tierra misma se alzará en venganza». Isabel se despierta empapada en sudor, su corazón latiendo furiosamente. A medida que la luna llena brilla en el cielo, los tótems comienzan a vibrar y a emitir un coro de susurros siniestros. Los Benteke, transformados en formas monstruosas y deformes, emergen de la oscuridad de la selva y se dirigen hacia el enclave. Los supervivientes luchan desesperadamente contra las criaturas, pero los Benteke son implacables, sedientos de venganza. Mientras la lucha se intensifica, Isabel comprende que los tótems son la clave para romper la maldición. Con el último aliento de su resistencia, se lanza hacia los tótems y canaliza su voluntad para revertir el poder oscuro que han desatado. Una explosión de luz blanca ciega a todos los presentes, y los Benteke se retuercen y se desvanecen en la oscuridad. La selva recupera la calma, y los tótems se apagan lentamente. Isabel, debilitada pero victoriosa, se da cuenta de que ha logrado proteger a los supervivientes y poner fin a la amenaza de los Benteke. Pero sabe que la naturaleza siempre reclamará su venganza si la humanidad no aprende a respetarla. En un mundo devastado por la oscuridad, Isabel se convierte en la guardiana de los tótems, recordando a todos que el equilibrio con la naturaleza es frágil y que la venganza de los Benteke acecha en las sombras, esperando ser desatada una vez más. Gracias por ver el producto de nuestras pesadillas. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales para desvelar los secretos más oscuros y perturbadores. Recuerda, el miedo acecha en los rincones más recónditos del desconocimiento, esperando pacientemente para desencadenar su terror sobrenatural.